yo no volví a dormir porque eso era así como que se me venía. Y el Señor me mostraba las personas clarito y esos eran los frutos que estaban haciendo ellos dentro de la iglesia. Entonces, claro, yo como le digo a el pastor, Santo Padre, yo estaba prácticamente empezando en el ministerio, ni siquiera tenía, si uno cuando está empezando no teme, porque uno puede ofender, ¿verdad? Ay, ni siquiera más por culpa mía se va de la iglesia, Santo Dios, porque le diga la verdad. Porque hay gente así. A usted, mire, cuando el Señor lo usa a usted en revelación, en ese don de discernimiento, y usted comienza a ver las condiciones espirituales de ese hermano, y usted no haya, le digo al pastor, y a veces hay algunos, no todos, algunos pastores que no creen en los dones espirituales, porque dicen que no, que a lo mejor la persona está errada. Pero si usted está segura, mire, como el Señor le va a dar a usted la respuesta de lo que, o sea, se lo va a mostrar al pastor o a los líderes que están allí. Tarde o temprano lo va a mostrar. Y usted lo que tiene que hacer es orar, si todavía no siente de hablarlo, pero usted comienza a orar y Dios se lo va a mostrar a otro y ahí usted, bueno, a mí ya Dios me lo había mostrado. Pero siempre tenemos que tener cuidado en eso, ¿sí? No irnos a la ligera. Siempre hay que tener ese discernimiento. Primera de Pedro. Amén. 5. Amén. 1:5. Ajá. 1 y 4. 1:4. Ajá. 4. Para que una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El 5. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. ¿Qué más nos dice allí? Ahí en ese mismo capítulo, pero vamos a leer el versículo 2. El primer Pedro. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Qué lindo, ¿verdad? Ahí dice que somos rociados por la sangre del Señor. Oh, santo, qué lindo es el Señor. Entonces, vemos que cada uno de nosotros tenemos un compromiso con el Señor. No es simplemente venir y sentarnos a la iglesia y afuera y pendiente de ellos, sino tenemos que predicar. El llamado de Dios es que llevemos el evangelio a toda criatura, a los niños. ¿Qué es no trabajar con niños? No hay que trabajar con niños. Yo tengo ya en la iglesia, aunque no estoy de lleno así con ellos directo, pero siendo la parte misionera, con un pilar que se llama RIMI, que se llama la Red de Intercesión Misionera Infantil. Es un pilar donde nosotros enseñamos al niño a interceder por las naciones, por los misioneros, por la necesidad, que ellos vean que no de ellos solamente no ellos tienen necesidad, sino hay necesidad afuera. Ese es el intercesor. El intercesor es que no es su necesidad, sino la necesidad de otros. Es lo que significa intercesión, interceder. El 5, comparte lo que están casados. ¿Dónde están solteros? Pues. Fíjense algo muy importante de este punto. Comparte tu cónyuge el llamado. Es decir, si a tu esposa, hablo aquí con los siervos que aquí, ellos son tu esposo, ¿verdad? Si tu esposa, Dios la llamó, aunque siempre debe ser el varón, ¿verdad que sí? Pero a veces el varón no asume lo que le corresponde. Entonces, pero las mujeres más nada, nosotras, gloria a Dios, a lo que el Señor lo quiera usar, ¿verdad que sí? Y a veces dentro de la iglesia vemos aquí hay un ejemplo de lo que tomamos el liderazgo, la mayoría son mujeres, ¿sí o no? Allá, en el centro cristiano, allá la mayoría son mujeres.
ya no hay varones. Porque no, bueno, no se han levantado. Estamos orando. Entonces, cada uno de nosotros, si usted como esposo tiene el llamado, su esposa tiene que ser llamada también. Ahora, hay otro punto. Si usted está casada con una persona que no es cristiana, hay otro punto. ¿Qué tiene que hacer usted para que esa persona llegue a los pies del Señor? ¿Pagar con qué? Hay que pagar un precio. ¿Sí o no? Hay que pagar un precio. Ayuno, oración, testimonio. Si usted, para que ese hombre llegue a sus pies, a los pies del Señor, pero usted antes de conocer a Cristo era una peleonera que se la pasaba peleando con el hombre, y el hombre y usted se convierte, y él no. Ahora usted cambia y se puso y tiene puesta. ¿Qué le pasó? Entonces ahí donde usted va a aprovechar de orar, de ceder. Amén. Pagar el precio, mami. Pero que ya tenemos al Señor, a nuestro esposo, al Señor, bueno, no, mi esposo nosotros nos convertimos en el mismo día. En el mismo día nosotros el Señor nos atrapó. Porque el Señor hizo un milagro en él, muy poderoso. Entonces yo no, ¿cómo iba yo a decir, sí, a mí no, yo también tuve que entrar ahí? Y el Señor nos llamó al ministerio, prácticamente nuevecito, nos mandó a fundar. Y estuvimos varios años por allá en el páramo, fundando la iglesia. Entonces, si su cónyuge no ha entendido el llamado, hermana, tenemos que orar muchísimo. Meternos en oraciones. Yo les digo, hay que, como cuando uno mete una ropa en cloro, ¿sabes? Y dejarlo ahí para que blanquee, pero en oración. Le cambia el agua y le echa. Ajá. Y es su testimonio es muy importante. Nosotros no podemos ganar el mundo con nuestro propio, a veces que ni hablar, sino con el testimonio. Amén. Entonces es importante que si son cónyuges, las personas son casadas en el llamado, tienen que tener la misma visión. La misma visión. En Efesios 3, vamos a leer otra vez ahí Efesios 5:3. Efesios 5:3. Alguien que lo busque rápido. Pero fornicación y toda impureza o codicia, y aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Fíjese. Entonces, ahí donde nosotros debemos tener en cuenta que si Dios me llamó, o Dios llamó ahí tenemos que evitar todo lo que no le agrada al Señor. Si el varón, antes de llegar al Señor, ¿verdad?, era un, ¿cómo que le dice? Picaflor, ajá, pero mi esposo tiene un nombre que a veces me da mucha risa, pero a mí se me olvida. Es como que dice el pico caliente, una cosa así, algo así. Entonces dice que al llegar a Cristo, eso se tiene que eliminar, porque si tiene su esposa, tiene que cumplir con lo que dice el mandato del Señor. Entonces, hay razones bíblicas para creer que Dios llamará al uno o al otro. No, Dios siempre llama a los dos. Uno tarda más que el otro, o a lo mejor en el caso de mi esposo y yo fuimos de una vez los dos, pero sí hay casos que uno tarda más que el otro. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad como pareja en el llamado de Dios, el matrimonio. Y los que están solteros tienen que orar mucho. No vayan a ponerse usted a inventar. Me gustó un muchacho de la universidad, me puse loco, y resulta que el muchacho es un loco. No, pero yo lo cambio, cuando estemos casados yo lo voy a convertir. Error garrafal. Porque eso no es así. No, yo a ver, cuando yo lo tenga aquí, mire, yo sé que lo vaya.
Y hay seres, varones, que por casarse con la muchacha, yo me bautizo, yo voy a la iglesia contigo, y va lo primero que dice, la muchacha se cae ahí, la engaña, da unos meses, 2 meses, pero cuando ya cumple el año, ella comienza a decir, no, yo no voy a... Y ellos empiezan el problema. Porque así pasa, lamentablemente, así pasa. Entonces el hombre por tener a la muchacha la agarra y le da todo ese engaño, toda esa maraña satánica, y cuando ya no tiene pescadita ahí, entonces ahí comienza ella a sacar su verdadera cara. ¿Y qué pasa después? Ah, no pude, me divorcié, ya es una mujer divorciada ya. Entonces eso no es el propósito de Dios. Eso no es el propósito de Dios. Entonces, otro importante para el llamado, estar físicamente apto para servir en condiciones que pueden demandar mayor esfuerzo. Es decir, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo te cuidas? Para poder asumir tu llamado. Tenemos que tener en cuenta eso también. Dentro de nosotros como cristianos tenemos que cuidar nuestra salud. ¿Sí? Tenemos que cuidar nuestra salud. ¿Por qué? Porque si el llamado demanda esfuerzo, que tengas que caminar y resulta que, bueno, como me pasa a mí, yo tengo un callito en un dedo chiquito, el dedo chiquito del pie. Cuando camino mucho, me roza ahí. Entonces no. Estoy esperando que se me quite, se me sane, porque a mí me gusta caminar. Me gusta caminar llevando la palabra, me gusta estar con el grupo de evangelismo de la iglesia, de salir. Pero estos días me ha estado así, porque cuando camino mucho, me molesta ahí un poquito el dedo. Pero ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que cuidemos nuestra salud. Tratemos de no comer tanta, Dios mío, ¿cómo le digo? Yo peco también. Entonces, tratemos de lo más posible de comer sanamente. Comer más verdura, más fruta, ¿verdad? Porque aquí ahorita en esta situación, lo que más mandan es por carbohidratos. Esos carbohidratos que Dios mío santo. Pero entonces yo los transformo. Yo le pongo zanahoria y le rayo. Hacer una dieta más integral. Tratar de no comer tantas harinas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso perjudica su colesterol, sobre el triglicéridos. Y ay, no, yo no veo que el presidente me duele la cabeza. Ay, estoy enfermo. Entonces no estás rindiendo a lo que Dios te ha llamado, ¿verdad? Entonces, muy importante eso, cuidemos nuestra salud. Yo me incluyo ahí también. Aunque yo trato también, no trato. Eso sí, para mí, en mi casa, ahí está prohibido lo que es refresco embotellado. Nada. Lo que es enlatado, tampoco. Pero tratamos de hacer siempre cosas naturales, frescas. Y eso, pues el hijo mío que también hace deporte en pesas. Casi, parece ¿Estás soltero, papá? Sí, está soltero. Bueno, yo lo iba a invitar, o sea, yo lo invité, vamos David, échame a David, vamos David para abajo, para las González. Y yo, ay mamá, pero va a ser que yo, pues, que me acompañe. No, pero ese se fue por el papá para la iglesia. Entonces, vemos que cada uno de nosotros tenemos un compromiso con nuestro cuerpo. Acuérdense que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo, Dios lo va a demandar. ¿Sí? Por eso que dice allí que alejemos de fornicación, de adulterio. Pero no es tanto la parte sexual como tal. Porque una cosa adúltera, ¿qué es una cosa adúltera? Cuando usted compra un litro de leche y lo deja 2 días, se adulteró, se dañó, se empichó, ¿verdad? O cuando usted cree, por ejemplo, vamos a suponer que usted está haciendo una torta, ¿verdad? Y sus ingredientes, la leche, la mantequilla, bueno, todos los ingredientes. Pero resulta que usted echa un ingrediente que no es
Pero puede ser la misma leche cortada, que está dañada. Resulta que usted la echó ahí y ya sabe usted la mezcla que iba a hacer. ¿Verdad? No sé si yo nunca lo he hecho así. Sí, se hace con leche cortada, queda más esponjosa. Pero a mí yo no lo comí. Las tartas de chocolate también las hacen con leche cortada. Ajá. Pero fíjese, bueno, eso son otras cosas. Pero tenemos que tener cuidado con las cosas adulteradas. ¿Qué otro ejemplo puede ser algo adulterado? Por ejemplo, la misma por calzado. Hay calzados que son de marca, ¿verdad que sí? Pero hay calzados que son imitación. Eso, para mí eso es adulterado. Porque no es original, no es el... ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces, ¿cuál es lo posible que nosotros debemos hacer? De no adulterar el Evangelio. Porque ¿qué dice el Señor? Que si viene un ángel del cielo y os predica otro evangelio que no es, que sea anatema. O sea, que sea maldito. Así de simple. Pero el Señor dice su palabra es. Esto no le pone florecitas, esto lo dice de una vez clarito. ¿Verdad? Entonces, no podemos ser anatema porque no podemos adulterar la palabra de Dios. Entonces, si nuestro cuerpo está adulterado con muchos dulces, mucha harina, muchas cosas grasas, ¿qué va a suceder? Nos vamos a enfermar y nos vamos a rendir en lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Entonces tratemos siempre de comer cosas más sanas. A este tiempo pues la crisis está fuerte, no hay que negar, pero sí hacer lo posible. Por ejemplo, que a los niños no se les esté dando tanto dulce, chupeta, caramelo. Pero antes de hacerlo bien, ¿sabe qué? Cosas de caseras. Por ejemplo, hay galletas que se hacen caseras. Esas galletas procesadas son demasiado dulces. Entonces, cada uno debemos de enseñarlos a ellos de que estar, comer lo más natural posible. Porque así quiere el Señor. Y no es porque lo vamos a meter en una adventista. Porque esa es la otra también, ¿verdad? Que los adventistas tienen eso, ¿verdad? Yo admiro a los adventistas esa parte, que se cuidan la salud. Pero entonces tiene otra cosa. No. Entonces, no es que lo vamos a convertir en una adventista, sino vamos a cuidar el templo del Señor, ¿verdad? El templo de Dios, nuestro cuerpo. Entonces, vamos a seguir los pasos que Dios quiere para que nosotros podamos afirmar nuestro llamado. Es posible que nosotros podamos considerar nosotros que hemos estudiado, ¿verdad? Pero los pasos que nosotros debemos seguir siempre, bajo la consulta de sus pastores, siempre hablando con ellos, es compartir su llamado con el pastor. ¿Sí? Hablarlo con ellos. Mire, pastor, yo siento una carga por tal cosa, yo quiero servir aquí, no estoy bien acá, pero yo quiero servir acá. ¿Qué posibilidades? Nunca se ponga usted de rebelde, sino siempre hablar con su pastor. Aunque ellos ahorita no están, ¿no? Pero hay videollamadas. Bueno, aquí como que la señal es mala, ¿no? Bueno, como vine, esto está llamar, entonces Dios usará a su iglesia para confirmar su llamado. Es decir, que si usted tiene un llamado para Colombia, aquí mismo, pero usted tiene un llamado y tiene una carga por los niños de Colombia, y usted va, pero usted no se va a ir solo, usted tiene que tener el respaldo de Dios, el respaldo de su pastor y el respaldo de la iglesia. Porque por la iglesia el Señor va a orar por usted, ¿verdad? Va a hacer el trabajo que Dios quiere y va a ser bendecida por esa obra que usted está haciendo. No se vaya solo, así como que no, porque entonces va a estar en desobediencia. Amén. Entonces, el primer paso es confirmar su llamado con sus pastores. Amén. Entonces, aprendemos también de ser genuinos para recordar que el servicio de Dios no es en vano. Amén. Lo que usted haga, sea chiquito, sea para el Señor, no es en vano. Porque Dios le va a recompensar. Amén. Así que si usted es evangelista, es misionero, es profeta, el misionero es el apóstol. ¿Sí?
eso. El apostolado, el profético, en la iglesia internacional, fulanito de algo, ni siquiera salió de medio. Entonces ahí uno no ve quién, cómo es eso. Si el Señor me dice a mí, yo tengo un llamado, yo tengo que ver los frutos que yo estoy dando. Una iglesia internacional, pero ni siquiera salió del Arenal, por ejemplo. Y es internacional. Y no ha fundado ni la primera iglesia, porque el apóstol del bíblico es el que funda iglesias. Es el que va a las naciones, el que va aquí al barrio, el que va, ese es el apóstol. No es el apóstol que me pongo el título y yo soy apóstol. No. Bíblicamente está totalmente errado. ¿Quién era Pablo? Pablo, el apóstol de la iglesia fundó Pablo. Mayor ejemplo ese. Y otra cosa del apostolado, que el apóstol, los apóstoles, vieron a Jesús. Ese es un requisito. Claro, el apóstol ahorita tiene que tener una santidad para poder ver al Señor. Sin embargo, hacen la obra de apostolado. Entonces, en la agencia misionera donde nosotros estamos trabajando, allí hay 114 familias que tienen llamado en diferentes lugares y ya están trabajando en esos lugares. Entonces, ellos son apóstoles. Más que ellos, en la asamblea de Dios, gracias al Señor, que no toman eso como que si es un requisito que tienen que poder salir, que tienen que ser. No. El Señor es que hace el llamado, lo capacita. No es que te sea llamado para Colombia, como dije, te vas de una vez. No. Tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que hacer una serie de cosas para poder salir con toda preparada. Porque uno no sabe que se va a conseguir allá en ese lugar. ¿Ya? Entonces es importante eso, de que estemos totalmente preparados. Vamos a buscar Hechos 14. Vamos a terminar. Hechos 14, 26 al 28. Amén. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Fíjense, ¿ven? Vamos a volverlo a 14:26, ¿verdad? 14:26. Sí. Fíjense, algo muy importante aquí. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados. Donde habían sido encomendados. Es decir, que le digo que el nombre del hermano. Zuli. Dios te encomienda, ¿verdad?, que hagas mi obra en Pozo Hondo. ¿Sí? Ella se prepara, se capacita y va hacia Pozo Hondo. Allá lo está esperando una persona que la va a recibir y va a empezar a hacer el trabajo misionero allá. Entonces, ella fue encomendada, enviada, pero habló con sus pastores y fueron, enviados. Entonces, no es que yo, ay, si me gusta Pozo Hondo me voy porque voy a pasar unas vacaciones allá. No, ese no es el llamado. Ese no es el llamado. Entonces, ahí mismo, en ese mismo versículo, en ese mismo lectura, dice, y fíjense que dice que era a la gracia de Dios para la obra que habían de cumplir. Entonces, habiendo llegado, reunido en la iglesia, refirieron con grandes cosas habían hecho Dios con ellos, o sea, con la hermana. ¿Sí? Se reunió la iglesia, donde ella fue enviada, y dijo, wow, la cosa que está haciendo
Después nos dice aquí en el 28, y se quedaron allí mucho tiempo con sus discípulos. O sea, allí la iglesia fueron bendecidos por ese grupo de misioneros que fueron a ese lugar. Entonces, otro importante. Entonces, el primer paso es hacer conocer su llamado a los pastores. ¿Sí? El segundo es tener definido a dónde va. ¿Sí? Así sea aquí elegimos, pero tiene que tener dónde va. Sí. Segundo, profundizar tu relación con Cristo. Ese es otro paso muy importante. Esforzarte por hacer del gran mandamiento tu prioridad. ¿Cuál es el gran mandamiento? La promoción. ¿Ah? Quería ser discípulo. Ajá. El líder que Dios llamó puede llegar a experimentar soledad. Porque muchas veces el misionero, cuando sale, puede ser que los primeros días la iglesia y los hermanos estén pendientes, están ofrendando y están ayudando, ¿verdad? Pero hay momentos que Dios permite que haya un silencio. Y esa persona que fue enviada se va a sentir sola. Oye, me olvidó mi iglesia. Oye, un hermano más me volvió a visitar. Oye, pero ni siquiera, no, y la ofrendita que mandaban ya no hay nada. Estoy pasando, no sé. Puede pasar. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese misionero? Buscar el refugio del Señor y hacer, puede estar en el refugio del Señor para que Dios sea obrando nuevamente a las personas. Y Dios va a enviar siempre a alguien que lo va a respaldar. Dios nunca lo va a dejar solo. ¿Amén? O solo. Él siempre va a enviar, porque por eso que oramos. Señor, pero no tengo ninguna harina van. ¿Cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. En el año 2000, cuando estaba la pandemia en su pleno apogeo, eso no querían que nadie saliera por ningún lado, las iglesias cerradas, bueno, allá arriba, cerradas. ¿Qué hice yo? Yo tuve que abrir una célula en la casa. Imagínense, ya que en ese cerro, ¿quién va a ir? Y sin embargo, yo abrí el grupo familiar y los vecinos que estaban cerca se fueron acercando. Y abrí ahí una iglesia, mi iglesia. Pero claro, cuando ya se bajaron cuando se abrieron las iglesias, cada quien agarró su paulillo que viene. Porque eso sí, no tiene que ser donde mi iglesia, no. Si le queda una más cerca, pues lo importante es que no se aparte del Señor, no siga hacia adelante, ¿verdad? Entonces, es importante la profundidad, tu relación con Cristo. Cuando nos vengan esas pruebas, esas dificultades, esa soledad, esas tentaciones, pero te estás firme en el Señor porque tiene una relación muy íntima con Dios. Y todo eso no va a ser afectado en ninguna situación. Porque la oración es muestra del gran aliado que tienes con el Señor. ¿Cuántos les gusta orar? Amén. ¿Cuántos son intercesores? Amén. Yo creo que el cristiano que no ora está rascado. ¿Verdad que sí? Está rascado, porque entonces, en la oración es donde nosotros nos vamos a comunicar con el Señor. Como dice, ¿qué es la oración? Es la manera como se comunica uno con Dios. Pero un niño, ¿qué es la oración? Hablar con Dios. Así dicen los niños, ¿verdad? Hablar con Dios, y es así. Pero nosotros tenemos que no simplemente hablar con Dios, es una profundidad de Dios. Porque en medio de la oración donde Dios te va a mostrar, se va a abrir el mundo espiritual, va a mostrarte cosas que, como dice el Jeremías 3:33, te mostraré cosas. ¿Sí? Y eso no es un simple papel que está ahí, no, es algo que tú tienes que vivirlo. Mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Me imagino yo que Dios te puede mostrar hasta los demonios mismos, si quieres, o ángeles. Pero es allí en la intimidad y en la profundidad en la oración. Y no una simple oración. Ay, Señor, gracias, Padre. Ay, amén, amén. Porque a veces somos tan cansados, es que es así, es que es una cosa, somos humanos. Y nos acostamos en la mañana.
Yo a veces prácticamente yo duermo como 3 horas. Porque es que el Señor me inquieta y comienza a orar, que el Señor quiere que nuestra intimidad sea real, genuina y profunda. A veces, más que todo uno cuando está empezando, cuando uno dice, ¿qué más le digo a Dios? Ay, Señor, pero usted le dice, Señor, no tengo más que decir, pero con palabras en mi boca. Señor, seas tú ungiendo mis labios, quiero adorarte, quiero glorificarte. Y ahí te vas y estás orando otra vez. Y estás sintiendo la unción del Espíritu Santo. Porque a veces pasa, que a veces hay no sé qué más que decir. Pero hay mucho por qué orar. Yo no trata 3 horas, 4 horas. O sea, el Señor me va poniendo. Bueno, ¿por qué? Porque hay una necesidad de muchas cosas. Y más que todo el Señor me pone a orar por las naciones, por los misioneros, porque eso es lo que el Señor yo tengo en mi corazón, pues. Y el Señor lo sabe. Y me quebranto y lloro y estoy en la presencia allí del Señor. La situación allá que no te conocen, esos países no alcanzados, Señor. Mira, Padre Santo, Dios mío de la gloria. Mira, Señor, esos niños allá en Haití, Señor. Mira, Padre Santo, como no te aman, Señor. Y eso me va quebrantando y voy orando. Y ahí me estoy y me deleito allí. ¿Ven? Pero hay cosas que nosotros somos muy básicos. Señor, gracias por el día, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, Señor, gracias por el pan, y gracias, mi Señor, y dame esto, y dame aquello, y dame lo otro, y dame Señor, y dame hasta ahí, y ya, listo. Y a veces no oramos por aquellos que están allá al otro lado del mundo. Y se nos olvida, o no tenemos ese hábito. Pero si ustedes de hoy te van a comenzar a orar por las naciones. Amén. Usted se investiga, adopte una nación. Adóptela, investigue. Bueno, Siria. Bueno, Siria se encuentra en tantos habitantes. Señor, no hay cristianos ahí, porque todos los decapitan. Bueno, Señor. Y usted comience a orar por Siria. Y Dios le va a poner la carga por Siria. Y usted va a ser llamada para Siria. O sea, porque así es comenzando en la obra misionera. Porque Dios pone carga por algunas necesidades. Amén. Más que todo por estos países no alcanzados. Por el bloque que se llama Ventana 1070. No sé si lo han escuchado. Es un bloque que se llama, donde están todas las naciones, claro que no tienen un mapa mundi. Comiencen a buscar un mapa mundi. Le voy a dejar esa tarea. Y le voy a preguntar después. Un mapa mundi. Y usted se va a ubicar en toda la franja, desde donde está África, todo lo que es la zona donde está Asia y Europa. Toda esa zona. Es un cuadro. Se llama Ventana 1070. Y son países que no tienen acceso al Evangelio. Nada. No hay cristianos de lo de nada. Entonces ustedes de hoy empiezan a investigar eso. ¿Cuántos están estudiando el Instituto Bíblico? ¿No han estudiado? Sí. ¿A dónde? ¿En qué parte? En San Juan, es cierto que en San Juan está el Instituto Bíblico. Qué bueno. ¿No le han dado la materia de misiones? Sí, pero eso fue en las asambleas que o sí fue en Bueno, allí en esa materia, me supongo yo, si es un buen profesor o una buena profesora, tiene que haber hablado de la ventana 1070. Antes era 1040. No sé si fue la pastora Saraí que nos habló en un taller allá en la iglesia. De todas maneras, pues en la parte de misiones, tenemos que estar capacitados en eso. Investigar qué países, qué naciones no hay, qué religiones predominan. Son 4 religiones muy fuertes a nivel mundial. Que está el Islam, en primer lugar, el budismo, ¿sí? Está